El budismo. El budismo tiene obviamente un nombre que le dan sus propios creyentes, el Buda Dharma, que se trata algo así como el camino del despierto o del iluminado, pero no iluminado en el sentido de que está rodeado de luz, no, es la iluminación en el sentido de que es capaz de ver las cosas como son reales. El budismo es un sistema religioso y es una filosofía. Es las dos cosas. Y va junto. La mayor parte de las religiones del mundo pueden estructurarse así. Tienen una explicación y una serie de conceptos en su doctrina que nosotros llamaríamos filosóficos y un conjunto de mitos y rituales que nosotros llamaríamos religiosos. Los mitos, el origen de Siddhartha Gautama, ¿no? Cómo es que nace de una virgen a la que un elefante blanco con 6 colmillos le revela que espera a un bebé que va a cambiar al mundo y esta virgen se tiene que casar con un guerrero, seguro le suena parecido a algo que ya han escuchado antes, pero al mismo tiempo, en el caso particular del budismo, tenemos que su fundador, Siddhartha Gautama, o Gotama, de hecho, la pronunciación correcta sería Siddhartha Gautama. Nosotros vamos a tener que Siddhartha Gautama sí existió. Era un príncipe, ¿no? Que pertenecía a una casta en particular, que son los Kshatriya. Ahorita les voy a explicar lo que es una casta. Y nace en la más completa riqueza y opulencia, ¿no? Es hijo de una princesa de nombre Mayadevi y su padre lleva, me voy a ir un poquito. Este es el lugar, el templo de Mayadevi, en donde nació Siddhartha Gautama. El templo se erige en el territorio donde él nació, alrededor del siglo VI antes de Cristo. En este momento hay como una serie de trabajos arqueológicos en este templo que se encuentra en la ciudad de Lumbini, actual Nepal, en donde se ha tratado de explicar qué tan cierto es el que Siddhartha Gautama haya nacido en este sitio, ¿no? La excavación arqueológica ha demostrado que sí, que es verdad, que ahí nació un Siddhartha Gautama. En la excavación arqueológica también se ha descubierto debajo restos de un palacio. ¿Por qué? Porque este templo de Lumbini data del siglo I después de Cristo. O sea, se construye mucho después, 7 siglos para ser exactos, del nacimiento de Siddhartha. Y de acuerdo a testimonios de hinduistas contemporáneos a Siddhartha Gautama, se sabe que ahí había un clan que llevaba por apellido Saskia o Shashkia. Ese es el clan al que pertenecía la familia Gautama. Eran los señores de Lumbini y defendían ese territorio. La vida de Siddhartha en la parte histórica
se tienen únicamente los testimonios de los señores vecinos de la provincia Saskia, que geográficamente, una de las maravillas del budismo es que es una religión mucho más práctica y simple que lo que nos tratan de compartir o de pronto de vender. Se trata de un sistema religioso que no cree en Dios, pero que sí considera que el universo tiene una serie de reglas. Históricamente, Siddhartha Gautama crece como un guerrero con un entrenamiento militar. Su misión en la vida es cuidar que la zona de Lumbini permanezca bajo el dominio de los emperadores de la India. Nace dentro de la religión hinduista, que es una religión politeísta que que de hecho establece una división social estricta. Divide a la sociedad en castas. Y la división de castas determina cuál es la posición que ocupas en la sociedad, cuántos bienes tienes, y esa asignación de casta es de nacimiento. No puedes cambiar de casta. Los más importantes, los que tienen más comodidades económicas y los que mandan, están en las 3 primeras castas. Son los brahmanes, son los kshatriyas, casta a la que va a pertenecer Siddhartha Gautama, y los vaisyas. Los vaisyas son artesanos o gente con un oficio. Muchos de los vaisyas se dedican además al comercio de sus productos. Comercian tela, alfarería, cerámica, joyería, forjan armas. Luego vienen los sudras. Los sudras son los campesinos. Dentro de los vaisyas también hay campesinos, pero esos son campesinos que son propietarios de la tierra. En cambio, los sudras son campesinos que no son dueños de extensiones de tierra. Y también se encuentran lo que nosotros llamaríamos sirvientes, gente que presta su servicio a cambio de dinero. Los kándalas, o también se les conoce como dalits, también se les llamaba intocables, y de pronto nosotros usamos la expresión paria para referirnos a ellos. Ellos son los que han perdido su casta. Había varias razones para perderla, Por ejemplo, casarse con alguien que no era de tu casta, cometer un homicidio, también te hacía perder tu casta. Ser acusado de robo te hacía perder tu casta. Ser hecho prisionero durante una guerra te hacía perder tu casta. Y entonces, los que estaban aquí eran los que vivían como esclavos, haciendo además todos esos trabajos que los demás no querían hacer. Esta división social permanece en India hasta el día de hoy. Siddhartha Gautama era kshatriya, era de la segunda. Sí, él era kshatriya. Y eso es muy interesante, porque la misión de Siddhartha Gautama era básicamente proteger los kshatriyas. Los kshatriyas eran administradores, gobernantes o soldados, guerreros. Eran las 3 funciones que cumplían los kshatriyas. Los brahmanes, que están a la cabeza de la sociedad en el hinduismo, son los encargados de enseñar la religión.
y exclusivamente se pueden dedicar a eso. No pueden hacer otra cosa. Y a cambio de ello, de enseñar la religión, el resto de la sociedad los mantenía. Sí. El budismo, ¿qué es lo que va a hacer? En principio, rompe con el sistema de castas. ¿No? Pero va a retomar conceptos del hinduismo. El primero es el concepto de dharma, que significa camino. También se puede traducir como destino. Después está el que más conocemos nosotros, dharma, que de hecho significa acción. Y todo esto lo toma el budismo del hinduismo, ¿sí? Y hay otra palabra que también nos es muy familiar, la reencarnación. Lo que hace el budismo es tomar estos tres elementos de la doctrina hinduista y los transforma radicalmente. ¿Por qué? Porque el hinduismo cree que la sociedad está, por cuestiones divinas, dividida. Están los brahmanes, los kshatriyas, los vaisyas, los sudras y los parias. Y esa división es inamovible. Alterarla equivale a alterar el orden cósmico y hace enfurecer a los dioses. Trae desgracias. Pero el budismo, lo que hace Siddhartha Gautama es, una vez que se casa, él se casa a la edad de 16 años. A los 22, comienza a preguntarse por qué existe el sufrimiento. La parte histórica nos habla de un príncipe guerrero que está luchando constantemente por defender las fronteras por defender Lumbini del avance de los tibetanos y de los chinos, que pasa entre los 17 y los 22 años muchas guerras, y que cuando tiene su primer hijo, a los 18 años, no está muy seguro de que su hijo siga la vida que él está teniendo. ¿No? Él está rodeado de tantos conflictos militares, lo hace preguntarse si no hay otra cosa para él. Él obviamente se casa con una princesa kshatriya como él, vive en un espléndido palacio, de los 22 a los 32 años, se dedica a estudiar el hinduismo en el palacio, contrata a un brahman para que le enseñe la religión, le molesta que el brahman no le permite leer los sutras, que son las escrituras del hinduismo. A Siddhartha Gautama lo primero que le desconcierta es: ¿por qué no puedo leer los Vedas? ¿Por qué los tiene que leer para mí el Brahman? ¿Qué sentido tiene mi doctrina religiosa si yo veo que, a pesar de que soy un buen soldado, soy un buen guerrero, estoy cumpliendo mi deber en la casta en la que nací? ¿Por qué la gente de mi casta sufre? Él no entiende por qué hay sufrimiento. Y es lo que se quiere explicar. Y de hecho, al principio, el budismo se considera una rama del hinduismo. Pasan 4 siglos para que se convierta en una rama independiente del hinduismo. ¿Qué es el budismo? Bueno, fue fundada por Siddhartha Gautama. La religión surge entre el siglo VI y V, finales del VI, principios del siglo V antes de Cristo.
El objetivo con el que Siddhartha Gautama funda esta religión es liberar al ser humano del sufrimiento y la reencarnación. Las primeras enseñanzas del budismo van a transmitirse de manera oral en dos idiomas de manera paralela. En Pali, que es el idioma que se hablaba en Lumbini, que era parte de la India, ¿no? En ese momento era parte de la India. Y en sánscrito, que era el idioma de los brahmanes, en el mito de que él nace de Mayadevi. Cuando nace, el papá de Siddhartha Gautama se entera que él es un niño especial, porque inmediatamente después de que nace, el niño se levanta de su cuna, esto es el mito, y empieza a caminar. Y a cada paso nace una flor de loto. Después de este milagro, la mamá le pide a su esposo que lleve al niño a ver a un brahman que además se especialice en leer la carta astrológica del niño. Entonces, el astrólogo brahman le hace su carta astral a Siddhartha Gautama y le da una advertencia al papá. Si usted quiere que su hijo le dé reputación al clan Shakya y se convierta en un gran guerrero, no permita que conozca el sufrimiento del mundo, porque de lo contrario, su hijo se va a convertir en un santo, ¿no? Él no ocupa la palabra santo, de hecho la palabra que se ocupa es asceta, ¿no? Va a ser un ermitaño, un líder religioso. Obviamente el papá de Siddhartha Gautama no quiere eso para su hijo y de acuerdo al mito, lo mantiene encerrado en su palacio hasta que cumple 30 años. Y a la edad de 30 años, Siddhartha Gautama escapa del palacio, ¿no? Decide que no puede seguir encerrado, a pesar de que ahí ha vivido con su esposa, está educando a sus hijos, su papá ni siquiera le ha permitido todavía salir a combatir, eso es lo que dice el mito, y entonces descubre que puede escapar. Con ayuda de un criado, huye y empieza a recorrer el pueblo de Lumbini. Y lo primero que ve es a un hombre en la calle enfermo. Le pregunta al sirviente, ¿qué es lo que tiene? Siddhartha Gautama, que en ese momento se queda muy asombrado, se asusta y le dice al sirviente que lo lleve a un lugar donde pueda ver algo más agradable. Y se van a pasear al interior de la ciudad de Lumbini. Entran al mercado y el príncipe empieza a tener hambre. Y en lugar de pedirle al sirviente que baje a comprar fruta, él mismo se baja del caballo, se adentra solo por el mercado y le compra frutas a un hombre viejo, ¿no? Eso lo sorprende mucho, porque ese viejo no se ve como su papá, ¿no? Su papá era un hombre que tenía en ese momento 50 años, pero se veía muy fuerte, todavía tenía el cabello oscuro. Y en cambio, lo que ve Siddhartha es a un hombre con el cabello blanco, muy delgado, que además se mueve apoyado en un bastón. Le pregunta a Siddhartha Gautama a su sirviente qué es eso, y el sirviente le dice, es un viejo. Siddhartha no lo entiende, no le cree, él nunca había visto a un anciano.
Él tenía la idea de su padre, un hombre de 50 años, muy fuerte, muy robusto, que se movía sin necesidad de un banco. Van de regreso al castillo y entonces Siddhartha ve arder una pira funeraria, ¿no? Ve que hay el cuerpo de una persona sobre una pira de madera. Le pregunta al sirviente que qué es lo que está pasando y él le explica, ha fallecido un joven guerrero y le están realizando sus funerales. Y entonces Siddhartha descubre que los seres humanos enferman, envejecen y mueren. Y eso le causa a él un gran pesar y empieza a angustiarse pensando que puede enfermar, que va a envejecer y que va a morir. Y es aquí cuando a los 29 años decide renunciar y empezar a buscar la verdad. ¿Qué es la verdad? Terminar con el sufrimiento, aceptar sin miedo la vejez y la muerte. Obviamente él adopta un camino intermedio, ¿no? Siddhartha Gautama, en sus primeras enseñanzas, que un camino lleno de eh, ayunos, dedicado exclusivamente a la meditación, un camino en donde él se despoje incluso de sus ropas y sus sandalias, no lo liberan del sufrimiento. De los 29 a los 33, que finalmente alcanza el nirvana y la iluminación, se dedica a pasar del ayuno más extremo hasta que llega a un punto medio, ¿no? El ser humano no tiene que desprenderse de manera absoluta de lo material ni de lo placentero. Tiene que aprender a que lo placentero no se convierte en una obsesión para él, ni tampoco en una necesidad. Aquí viene la parte más filosófica de las enseñanzas del Buda, que al principio fueron todas transmitidas de manera oral. Las famosas 4 nobles verdades, o si ustedes quieren decirlas en sánscrito, Tatari Ariyashakani. La primera noble verdad se resume en la palabra dukkha. La palabra dukkha tiene 2 traducciones: malestar, sufrimiento. La primera noble verdad se traduce como la vida es sufrimiento. La segunda noble verdad, es posible identificar lo que causa el sufrimiento. Dukkha Samudaya. La tercera noble verdad, es posible extinguir, desaparecer el sufrimiento o el malestar. La tercera noble verdad es la Dukkha Nirodha. La cuarta noble verdad, existe un camino para terminar con el sufrimiento. Ese camino, el que conduce al Dukkha Nirodha, se llama Magga. Magga se traduce como óctuple sendero o camino de las 8 acciones. Seguir esas 8 acciones conducen al bodhi, al despertar, al bodhi. Y una vez que alguien llega al estado de bodhi, ha despertado,
alcanza el nirvana. Nosotros, en Occidente, se ha difundido la transcripción en sánscrito de nirvana, que es nirvana. El nirvana también existe en el hinduismo y el budismo hace lo siguiente. El budismo cree que todos los seres pueden reconocer las 4 nobles verdades, pero también que aquellos seres que buscan el reconocimiento de estas verdades y que son capaces de vivenciarlas, son criaturas que buscan romper el ciclo de reencarnaciones. Únicamente los seres sintientes son capaces de reconocer las Katari Ariya Shakani. ¿Por qué le preocupa tanto a Siddhartha Gautama el ciclo de reencarnaciones? Para Siddhartha Gautama, esto se encuentra en la primera noble verdad. La vida es sufrimiento. Reencarnar significa volver a vivir una y otra vez. Dentro del hinduismo, la religión predica que todos los seres humanos están atados a un ciclo, se llama Dharma Chakra. La traducción de la palabra Dharma Chakra sería rueda de la vida. Eso significa exactamente, o rueda del destino, de hecho. Y de acuerdo al budismo, de acuerdo al hinduismo, ninguna criatura puede escapar del Dharma Chakra, ni siquiera los dioses. Siddhartha Gautama dice, no. Hay una manera de liberarse de ese ciclo de reencarnaciones. El óctuple sendero, que es, obviamente, cuando el budismo habla de todos los seres sintientes, se refiere a todos los seres humanos, se refiere a todos los animales. Dentro del budismo no hay dioses. Después vamos a ver que los dioses de otras religiones se rinden ante la grandeza de Siddhartha Gautama. Pero Siddhartha Gautama no es un dios. La vida es sufrimiento. La causa del sufrimiento, o sea, hay una causa para el sufrimiento, que el hombre desconoce la naturaleza de la realidad. El hombre es incapaz de ver las cosas como son realmente. La tercera noble verdad, es posible poner fin al sufrimiento a través de la superación de la ignorancia, ¿no? Ir más allá de nuestras ataduras mundanas. A eso se refiere la posibilidad de extinguir el malestar o el sufrimiento. Y finalmente, el camino que le sirve a todas las criaturas para terminar con el sufrimiento se llama óctuple sendero. El óctuple sendero se refiere básicamente a estas 8 acciones. Empezamos en la visión correcta y ahí le da vuelta, ¿no? Hasta llegar a la concentración correcta. No nos dice mucho, ¿no? ¿Qué es la visión correcta? ¿Qué es el pensamiento correcto? ¿Qué es el habla correcta? Para Siddhartha Gautama, para la parte de la doctrina, lo más importante es ver las cosas no como nos indican nuestros sentidos, que perciben las cosas de manera subjetiva, de manera parcial, sino de manera universal y objetiva. Dentro del budismo, la visión correcta va más allá de nuestros 5 sentidos y está
principalmente dirigida por nuestra intuición, ¿no? Que para el budismo y el hinduismo es un sentido que tienen todos los seres humanos y quien puede ver correctamente, puede ver usando su intuición. Después está el pensamiento correcto. ¿Qué es pensar correctamente? Dedicar ocupar mi mente con acciones que voy a hacer en lo inmediato. No pensar mucho en lo que pasó, ni pensar mucho en lo que puede pasar. Pensar correctamente se refiere a esto que ustedes han escuchado hasta el cansancio, poner mi mente en el tiempo presente, aquí y ahora. Después está el habla correcta. El habla correcta se refiere a cuándo y con qué palabras rompo el silencio. Esto es, en el sentido práctico, se puede resumir en no dar un consejo si no te lo piden. Hablar cuando se deba con las palabras correctas. Las palabras correctas son aquellas que no van a herir, no van a molestar, ni van a causar el sufrimiento del otro. Eso implica cierta amabilidad, sensibilidad, ¿no? Después está la acción correcta y esa es un poco más difícil, porque la acción correcta dentro del budismo no se refiere únicamente a obras de caridad, ni a ayudar al prójimo. En ocasiones la acción correcta es no ayudar, ¿no? A veces la acción correcta es permitir que alguien se equivoque. La acción correcta se referiría a todo aquello que me hace crecer a mí o hace crecer al otro. El medio de vida correcto, aquí la situación es vivir sin hacer daño a los demás. Que mi oficio, que mi profesión, que los hobbies que tengo no perjudiquen a nadie, no sean la causa del sufrimiento de nadie. Luego viene el sexto paso del óctuple sendero, el esfuerzo correcto. Utilizar mi energía, utilizar mi inteligencia, utilizar mis habilidades para mantener una visión correcta, un pensamiento correcto, un habla correcta, hacer acciones correctas y conseguir un medio de vida correcto. Luego, la atención correcta, saber discernir más allá de mis emociones, porque mis emociones son parte de las ataduras mundanas, más allá de mis sentidos, porque mis sentidos son parte de las ataduras mundanas, poner la atención, poner mi pensamiento, mi visión, mi habla, mis acciones, mis esfuerzos, únicamente en eso que me aleja del sufrimiento, que me aleja de la angustia, que me aleja del apego. Y finalmente, la concentración correcta. La concentración correcta se refiere a viviré, ¿no? Aquí sí es como una especie de decreto, si eso les facilita la comprensión. Viviré de tal manera que para mí seguir el óctuple sendero es como respirar. Lo hago de modo inconsciente, porque estoy concentrada, porque mi sendero
es el maga. Esa es la concentración correcta, ¿no? Para el budismo, lo ideal es que una vez que se sigue el óctuple sendero, cuando llega la muerte, la persona muere. O sea, ya no hay reencarnación. Si tú seguiste el óctuple sendero, al morir alcanzas el nirvana. Y cuando alcanzas el nirvana, ya no reencarnas. El nirvana, alcanzar el nirvana significa haber superado los pecados que incluye el Dharma Chakra. Yo aquí ocupé la palabra pecados, 3 pecados capitales, pero en realidad no se refiere tanto a pecados, ¿no? En el sentido cristiano. Es más bien 3 características humanas que pueden evitar que tú consigas seguir el óctuple sendero. La primera es la pasión, pero se refiere a la pasión obsesiva, porque es una forma de apego, ¿no? Es decir, cuando únicamente, no sé, te encanta dibujar, llega un momento en el que solo te dedicas a dibujar, te olvidas de comer, te olvidas de tener relaciones amistosas con otras personas, únicamente te encierras en tu cuarto a dibujar. Ahí estaríamos hablando que el dibujo se está convirtiendo en una pasión, pero además algo que te aleja del óctuple sendero. Cada una de estas acciones humanas está acompañada o simbolizada por un animal. La pasión es el gallo. Después está el cerdo, que representa la estupidez, la ignorancia. O sea, por estupidez, el budismo es bien claro en definirlo. Es la resistencia a saber las cosas. La resistencia a servirse de la propia razón. El darse cuenta que algo está mal o más que está mal, nos puede perjudicar y en lugar de cambiar, insistir en hacerlo. La otra cara de la estupidez es la ignorancia. Pero decidir no saber, escuchar, ¿no? Que, ay, se está tirando el agua del tinaco, pero, bueno, se está tirando el agua del tinaco, no importa, que se siga tirando. Ignoro al tinaco y que se siga derramando el agua. Esa también dentro del budismo es una forma de estupidez. No, se está tirando el agua del tinaco, se tiene que dejar de tirar. No puede estarse tirando el agua del tinaco. Entonces, tomar una acción encaminada a evitar eso sería una acción correcta. Pues porque el agua es un recurso muy valioso, o sea, ustedes pueden darme. Y finalmente está la serpiente. La serpiente es dentro de la mitología, tanto india como china, como japonesa, como coreana, una figura con una simbología ambivalente. Por un lado, es la sabiduría, el conocimiento, pero también representa el desprecio por los demás. Es utilizar
tu conocimiento, tu sabiduría, para pensar que eso te pone por encima de los demás, ¿no? Esas son 3 acciones que evitan que uno pueda seguir correctamente el óctuple sendero. Más que acciones, son 3 actitudes. El budismo es una religión, es bien interesante. El budismo no prospera en India. El budismo sale de India escapando de la persecución y prospera en Myanmar, en Tailandia, en ¿cómo se llama este lugar que me encanta? Vietnam, en Camboya, en Japón, en China y en las Coreas. Ahí prospera el budismo. Y ahí tenemos 2 tipos de budismo. Hay un budismo que promueve la prosperidad material, China, Japón, las Coreas, y un budismo que se basa en la renuncia casi absoluta a lo material, que es el de Myanmar, es el de Malasia, es el de Tailandia, el de Camboya, el de Vietnam. Y hay además otro budismo en Nepal, en Bután y en el Tíbet. En este sentido, es muy importante hacer el siguiente resumen. Siddhartha Gautama va a hacer su doctrina accesible para todos. Sin embargo, sus discípulos se ven en la penosa necesidad de dividirse, debido principalmente a que eran incapaces de ponerse de acuerdo cuál era el mejor método y la mejor interpretación de las enseñanzas de su maestro. De hecho, podemos hablar que el propio Siddhartha Gautama, a partir de lo que narran sus discípulos, era consciente de que existía un nivel básico de aprendizaje del budismo, el cual se caracterizaba por ser capaz de mostrar generosidad, compasión, reconocer las desventajas que ocasiona el apego al placer y, por supuesto, realizar acciones que permitan al ser humano generar un, diríamos nosotros, karma positivo. ¿A qué me refiero con esto? Que las consecuencias de las acciones que uno realice siempre generen bienestar en los demás. Existe después un nivel más avanzado en el cual se hacen conscientes y se convierte en parte de la vida las nobles verdades. El ser humano ya no siente entonces apego, comienza a trabajar para desterrarlo. Finalmente, está el seguimiento del óctuple sendero, que es lo que nos va a permitir el despertar, alcanzar el nirvana o la iluminación, que nosotros también llamamos nirvana. Por supuesto, para Siddhartha Gautama, su doctrina no estaba dividida en una para los monjes o discípulos y otra para las personas de a pie, los laicos, aquellos que no deseaban incorporarse a la vida monástica. Esta decisión la toman sus discípulos, con las consecuencias que veremos en la siguiente sección de nuestra clase. Puestas de manera oral, tanto por Siddhartha Gautama como sus seguidores, fueron colocadas en un documento escrito hasta el siglo I antes de nuestra era.
Esto incluye no únicamente las enseñanzas doctrinales filosóficas, sino también el conjunto de rituales que va a caracterizar al budismo. Los primeros escritos se realizaron en sánscrito y lamentablemente no sobrevivieron. Lo que nosotros conocemos actualmente es una colección completa que se va a realizar en Pali. La principal colección canónica budista se conoce como textos canónicos teravidianos. Ahora, ¿por qué teravidianos? Porque son los budistas Theravada quienes realizan la primera compilación. Ellos son los que lo van a denominar Canon Pali. Sin embargo, los Mahayana también van a tomar esta colección de textos y la van a nombrar Tripitaka. La división del budismo se da en unas reuniones conocidas como consejos superiores. Se trata de concilios que organizaron los seguidores de Siddhartha Gautama inmediatamente después de su muerte. Sus propósitos principales era unificar los criterios de interpretación de las enseñanzas budistas, así como la disciplina que debían seguir tanto los monjes como los laicos. Por supuesto, tenían también la intención de combatir las llamadas 10 prácticas monásticas dudosas, entre las cuales destacaba el uso de dinero, el beber vino en exceso, sobre todo vino de palma, y además intercambiar favores religiosos por favores sexuales. Como resultado de estos consejos superiores, el budismo se va a dividir en la corriente Hinayana o pequeño vehículo y la corriente Mahayana o gran vehículo. Estas a su vez van a tener varias subdivisiones. La más importante de la escuela Hinayana es la Theravada, mientras que la más relevante de la escuela Mahayana es la que se conoce como budismo Chan y que es más famosa por su nombre en japonés, budismo Zen. Asimismo, dentro de la escuela Mahayana destaca la tibetana. Se trata del famoso budismo Vajrayana o tántrico, de los cuales hablaremos más adelante. Existen muchas otras escuelas, pero desafortunadamente no daría tiempo para analizarlas todas. En esta ocasión vamos a estudiar muy brevemente el budismo Theravada y dentro de la escuela Mahayana el budismo Chan o Zen y el budismo Vajrayana o tibetano. Tanto para las escuelas Hinayana como Mahayana, existen dos categorías de personas capaces de seguir el octuple sendero. Los primeros se denominan Arhat o Arhats. Son estas personas capaces de liberarse de los límites impuestos por sus emociones y por sus sentimientos. Después se encuentran los Budas, quienes además de ser capaces de liberarse de sus emociones y sentimientos, tienen la capacidad de alcanzar la omnisciencia. No todos
pueden llegar a ser Budas según la escuela Hinayana. Para ser más específicos, para los Theravada, si acaso, un ser humano puede aspirar a convertirse en un Arhat o Arat. La cosa cambia en el caso del budismo Mahayana. Las distintas escuelas Mahayana reconocen la existencia de Arhat, de Budas y una categoría adicional que son los Bodhisattvas. ¿Qué son los Bodhisattvas? Son estas personas capaces de liberarse de las emociones y sentimientos, dueñas de una gran omnisciencia, que sin embargo deciden renunciar al nirvana para poder enseñar a más personas las diversas formas que existen para seguir el octuple sendero. Esto significa que todas las personas pueden aspirar a convertirse en Budas. En este sentido, es muy interesante y evidente la principal diferencia entre el budismo Hinayana y el Mahayana, y las razones de por qué el primero se denomina pequeño vehículo, mientras que el segundo es conocido como gran vehículo. En el primer caso, tenemos que los únicos capaces de seguir el octuple sendero son quienes se dedican a la vida monástica. En cambio, para las distintas subescuelas de la corriente Mahayana o gran vehículo, cualquier persona, no importa que sea monje o bien que sea laico, la denominación que vamos a ocupar para aquellos que deciden no seguir una vida monástica, tienen la capacidad, a través de pequeñas acciones, de alcanzar la iluminación y de liberarse de la rueda de reencarnaciones. Empezaré a explicar las principales características de la escuela mayoritaria hinayana, la Theravada. ¿Qué significa su nombre? Es la escuela de los ancianos. Esa es la traducción de la palabra Theravada. Es una escuela que intenta respetar fielmente las enseñanzas del Buda. En este sentido se le considera la rama más ortodoxa del budismo. Su texto canónico es el Tripitaka, pero ellos lo denominan Canon Pali. Suelen hacer una interpretación muy cautelosa tanto de la doctrina como de toda la filosofía que comprende el canon. Son particularmente conservadores y su símbolo más importante es la rueda del Dharma Chakra. Sí, esa que es semejante a una rueda. O bien, a veces se confunde con una rueca. La organización de la doctrina y los rituales Theravada descansa en el Vijnana Pitaka. Son 227 reglas monásticas. En lo general, se trata de preceptos apegados a enseñar una forma de disciplina. El objetivo principal de alguien que ha decidido seguir el octuple sendero es convertirse en un arhat o arat, un sabio que ha alcanzado el nirvana y, en caso de desearlo, puede volver a nacer. En este sentido, es muy importante señalar que para el Theravada, el único camino para poder seguir correctamente el octuple sendero y liberarse del ciclo de reencarnaciones es la vida monástica. Venera a Buda como Maestro Supremo.
Sin embargo, se le reconoce su mortalidad humana. Y por supuesto, creen en una explicación del Dharma bastante simplificada. El ser humano existe o es a través de diversos aspectos transitorios. Estos aspectos están divididos en 5 componentes, 12 bases y 18 elementos perceptivos. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Los 5 componentes se refieren al cuerpo físico, a los sentimientos de las personas, a su capacidad para percibir el mundo que los rodea, a sus prejuicios mentales, a su grado de conciencia. La conciencia en este caso se refiere a si uno es capaz de entender cuáles son las consecuencias de cada una de sus acciones. Si es consciente, o mejor dicho, si es capaz de adivinar que éstas tienen consecuencias no solo para uno mismo, sino también para los demás. Las 12 bases comprenden los 5 componentes anteriormente descritos, pero además 5 campos sensoriales, la mente y lo fenoménico, es decir, todo lo que nos rodea y la percepción que tenemos acerca de lo que nos rodea. Finalmente, se encuentran los 18 elementos. Se trata de la mezcla de los 5 componentes y las 12 bases, que está además asociado a nuestros 6 sentidos según el budismo. Estos 6 sentidos tienen que ser experimentados a través de una toma de conciencia, el cual sería el elemento número 18. Estos 18 elementos conforman un ser no unido por un alma o una identidad eterna, sino por la conciencia. Y dentro de la conciencia no existe el yo. ¿Por qué? Porque uno es capaz de reconocer que no es solo su cuerpo físico, que no es solo sus 5 sentidos, que no es solo sus sentimientos, sus conocimientos, sus prejuicios y la capacidad de tomar conciencia de las consecuencias de las acciones o las no acciones. El ser humano se encuentra más allá de todo eso. Una vez que es plenamente consciente de que todo lo que acabo de mencionar no es lo último, el yo desaparece. En contraste, la corriente mahayana tiene algunas interpretaciones distintas. Por supuesto, hay que señalar que esta escuela es un movimiento de reacción en contra de la interpretación ortodoxa y dogmática de las enseñanzas de Buda. Surge con la intención de reconectar con el espíritu original del budismo. Se trata de promover en el creyente mahayana la idea de que no vale la pena seguir el óctuple sendero si uno piensa exclusivamente en su propio desarrollo espiritual. La visión que tiene el budismo mahayana es, a grosso modo, que todos los hombres pueden desarrollarse espiritualmente y que ayudarles a su desarrollo espiritual es una parte intrínseca del propio crecimiento del espíritu. El ideal que persiguen los monjes
Mahayana y la comunidad laica Mahayana es el de Bodhisattva. ¿A qué me refiero con esto? Se trata de convertirse en una persona iluminada que se niega a entrar al nirvana final, es decir, a dejar de reencarnar para hacer posible la salvación de otros seres. En este sentido, el Bodhisattva no nada más se encarga de enseñar la doctrina budista, de guiar la correcta realización de rituales, sino también de interceder por los fieles a nivel espiritual, transfiriéndoles no solo sus enseñanzas, sino también todo el mérito karmático que él mismo ha acumulado a través de el estudio de la doctrina budista en el Tripitaka, de su repetición a otras personas y de las lecciones o guías que proporciona para cumplir con el óctuple sendero. Finalmente hablaremos de la escuela Vajrayana, también conocida como tibetana o tántrica. Se trata de una de las corrientes que se ostentan como las más perfectas dentro de la sección Mahayana. Para ellos, la identidad entre nirvana y samsara depende de alcanzar un estado de pureza de la mente, es decir, deshacerse de cualquier forma de ignorancia. Para ello, se valen de distintas formas de meditación y recurren también a variadas técnicas de yoga. Es muy importante señalar que la universidad en donde surge este movimiento se va a encontrar entre la frontera de India y Nepal y es Bricamácila. Es muy importante también señalar que si bien la escuela se gestó en lo que actualmente conocemos como Tíbet, la corriente llegó a popularizarse gracias a la conversión de los emperadores chinos a la misma, quienes encontraron en el Tantrayana la interpretación básica de esta doctrina, una extensión de sus creencias taoístas. Esta escuela tuvo por maestros a monjes originarios del Tíbet y Cachemira. Se trata de una corriente mística, casi esotérica. Su principal función es contribuir al desarrollo del espíritu, haciendo un llamado no nada más a nuestras habilidades humanas, sino también a la capacidad de nuestros antepasados y sus espíritus. La escuela Vajrayana se divide en 4 grandes escuelas. La primera de ellas, que es la más conocida por todos nosotros, fue desarrollada por Songtsen Gampo alrededor del siglo VIII. Este hombre fue el primer soberano del Tíbet que se convirtió al budismo y comenzó el proceso para oficializar la religión. En este sentido, vale la pena señalar que actualmente es adorado como uno de tantos bodhisattvas, precisamente por el trabajo que desarrolló al difundir y traducir el budismo. Dentro del Tantrayana vamos a tener 4 grandes corrientes. La primera, denominada Geluk, es la corriente a la cual pertenece el Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Esta rama del Tantrayana considera que solamente los monjes
pueden iluminarse y los laicos pueden alcanzar la iluminación dando su apoyo a los monjes. Después está la corriente Nyingma o la enseñanza de la gran perfección. Para ellos, la enseñanza principal de Buda es la capacidad de restaurar el estado prístino de la mente. Finalmente se encuentra la corriente del gran sello o Kangyu. Esta corriente tiene una amplia variedad de monjes que son adorados casi de la misma manera que los santos cristianos. Por supuesto, hay que tener cuidado, puesto que se trata de deidades chamánicas, es decir, son espíritus de monjes que en algún momento fueron parientes de alguien importante para la etnia tibetana. Finalmente están los Sakya, que son los encargados de haber creado los cánones más completos del budismo tantrayana, el Kanjur y el Tanjur. La transmisión de estas enseñanzas se da a través no nada más del Kanjur y el Tanjur, sino también a través del libro tibetano de los muertos y del uso de estos mapas cósmicos que nosotros conocemos como mandalas. Se suelen recitar constantemente frases tántricas y mantras. Muy rara vez se recitan sutras. En este sentido, quiero destacar que tanto tantras como mantras se cantan, mientras que los sutras se recitan. Y esto sucede dentro de todas las corrientes del budismo. No importa si es Theravada, Vajrayana o Zen. Dentro del budismo Vajrayana tenemos el Vajra, ¿no? Se trata de un diamante. Y la campana, el Vajra, representa al falo, mientras que la campana, la vulva. De ahí también que se le considere una práctica budista que promueve el libre ejercicio de la sexualidad. Existen dentro del tantrismo tibetano divinidades de la religión primigenia del Tíbet, que es el Bon. Estas divinidades son denominadas taras y representan la dualidad divina. Generalmente, Tara va acompañada de Yamantaka. Ambos se encargan de dar creación al mundo y a todo lo que nos rodea. Entre más brazos, más enojados están y más eficaces son los rezos, o más eficaces son sus esfuerzos por convertir al creyente en un buen budista vajrayana. Dentro de la tradición vajrayana existe además la idea de que existen grandes Budas. Todos tenemos dentro de nosotros la naturaleza del Buda primordial o Adi-Buda. Hay 5 maneras de representarlo. La primera es el Vairocana, se trata de enseñar. La segunda es el Akshobhya, la práctica de la humildad. La tercera, Ratnasamada, que tiene que ver con la meditación. Estas 3 son las más importantes. Finalmente, quiero señalar que dentro del budismo vajrayana existen una división muy fuerte entre los monjes, los maestros y los laicos. Si bien los laicos pueden alcanzar la iluminación, no basta con trabajar por sí mismos. Es muy importante que ellos también se dediquen a apoyar a los monjes para garantizar ser iluminados. Una de las escuelas tantrayanas más famosas fuera del Tíbet es la escuela Shingon. Esta escuela
tiene prácticas muy distintivas que utilizan el fuego como medio de purificación. Es quizá también la escuela en donde mejor se aprecia el sincretismo entre el shintoísmo y el budismo. Condicionamientos y limitaciones humanas, transformándose en la personificación de la verdad y consiguiendo la denominación de Buda. Durante esta celebración, no se importa si es de una escuela hinayana o mahayana, se reconoce el hecho de que Buda no alcanzó la iluminación con fines personales, sino que abrió el camino y lo alumbró para que otros pudieran seguirlo. Esta celebración se celebra desde el 623 de la Era Común. Se trata de la primera luna llena del mes de mayo. Es quizá el día más sagrado para millones de budistas en todo el mundo. El mensaje que la celebración intenta transmitir es la importancia en la práctica religiosa de la compasión, la devoción y el servicio a la humanidad. De acuerdo a la región, la fiesta se compone de distintos rituales. El más importante de ellos consiste en iluminar En esta fecha, los budistas suelen recurrir a sus En esta fecha, los budistas asisten a templos o monasterios a meditar, llevar ofrendas de inciensos, flores y frutas para honrar la figura de Buda. Esta celebración es conocida alrededor del mundo como Festival de la Luz. Resulta particularmente importante en los países del sureste de Asia: Laos, Camboya, Tailandia, Myanmar, Malasia y la parte norte de Indonesia. En estos países se considera que es un día feriado oficial. La situación cambia un poco cuando se celebra el Vesak en los países del este de Asia, es decir, las Coreas, China y Japón, que principalmente dedican esta celebración a meditar, sí, a poner ofrendas luminosas en forma de velas, inciensos y cirios, pero no se trata de un día feriado oficial. Simplemente se visita los templos y se medita. En contraste, en los países del sureste de Asia, se trata de un día feriado. Se celebra en las calles y todo alrededor de los templos y santuarios tiene un aire de festejo.
¿Qué se hace durante el Vesak? Además de visitar el templo, se suelen adornar las figuras que representan a Buda de distintas maneras. Se les adorna con flores, se les adorna con, eh, se les adorna con coronas de flores, se les adorna con arreglos de fruta, se les adorna con o bien con arreglos de farolas. Es muy importante señalar que se celebra una meditación multitudinaria. Se considera, además, que se trata de un momento en el que se pueden solicitar bendiciones para la familia, para los hijos y para uno mismo. La meditación se puede realizar sentado o caminando. Esa es quizá una de las características más importantes del festejo del Vesak. Asimismo, sobre todo en los países del este de Asia, se suele solicitar a las personas que escriban en un pequeño papel aquellos deseos que generan sufrimiento en cada uno de nosotros y que se anhela eliminar. Una vez que se hace este ejercicio, se coloca el papel en una fogata que se encuentra a la entrada de los templos. Esta característica también se celebra dentro de este tipo de ritual también se celebra en los territorios Hinayana, que se encuentran en Malasia, Tailandia y Myanmar. En este sentido, es muy importante señalar que el Vesak es una de las fiestas consideradas patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, según la Organización de las Naciones Unidas. La razón por la que el día de Vesak suele ser tan importante para las Naciones Unidas se encuentra en el uso político que se ha dado a las enseñanzas de Buda. Para ellos, su mensaje de compasión, paz y buena voluntad han sido capaces de tocar el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Y de hecho, esta forma de pensar es parte fundamental de la filosofía que, según las Naciones Unidas, anima a la carta que le otorga su carácter y su fundación. Para ellos, se trata de un día en donde la compasión, la devoción y el servicio de la humanidad deben ser recordados y reflexionados por todas las personas del mundo. Las enseñanzas del budismo pueden resumirse de la siguiente manera. Siddhartha Gautama atribuye su despertar al reconocimiento y aceptación de lo que él va a llamar las 4 nobles verdades, conocidas como Katari Ariyashakani en sánscrito.
La primera noble verdad es denominada dukkha. Significa todo es sufrimiento. La segunda noble verdad se llama dukkha samudaya. Significa el deseo, el apego, es la causa del sufrimiento. La tercera noble verdad, dukkha nirada, señala que es posible extinguir el sufrimiento. La cuarta noble verdad indica que Magga, el sendero que conduce a la extinción del sufrimiento, es el noble óctuple sendero. Ese cúmulo de enseñanzas que Siddhartha Gautama predicó y practicó. Todas las enseñanzas de Siddhartha Gautama fueron transmitidas de manera oral. Es hasta 3 o 4 siglos después de su muerte que éstas empiezan a sistematizarse en un canon de escrituras conocido como canon Pali o Tripitaka. Estas escrituras van a dar lugar a lo que nosotros vamos a considerar el canon de enseñanzas de Siddhartha Gautama, que, igual que como sucede con otras tradiciones o sistemas religiosos, no va a estar exento de contradicciones y de disputas al interior de los feligreses. En este sentido, es muy común que para las personas surja la pregunta de si el budismo es realmente una religión. En realidad, no hay nada que le impida a ningún sistema religioso el tener un corpus filosófico. El budismo es un sistema filosófico y un sistema religioso. No es excluyente la primera parte de la segunda. Todo lo contrario, son complementarias. Si bien es cierto que el creyente no siempre tiene muy clara la parte filosófica, detrás de cada uno de los rituales que acompaña y que manifiesta el budismo, se encuentra la idiosincrasia, el sincretismo y también las creencias que nosotros desde nuestro saber racionalizado podemos llamar despectivamente supersticiones. El budismo se trata de todo eso, ¿no? Él, al reconocer, Siddhartha Gautama, al reconocer que la vida es sufrimiento, primera noble verdad, la causa del sufrimiento es que el hombre desconoce la naturaleza de la realidad y este desconocimiento le provoca ansiedad, segunda noble verdad. La posibilidad de poner fin al sufrimiento a través de la superación de la ignorancia y de poder colocarse más allá de las ataduras mundanas, tercera noble verdad. Y finalmente, el establecimiento de 8 acciones muy concretas que no necesitan realizarse en un sitio determinado previamente, sino que pueden ser realizadas en cualquier lugar, en cualquier momento, por cualquier persona, como el único camino para poner fin al sufrimiento. Eso es el óctuple sendero. En un momento más voy a desglosar parte por parte en qué consiste cada una de estas acciones. De acuerdo a la tradición histórica, Siddhartha Gautama nació en el siglo XVI. De acuerdo a la tradición histórica, Siddhartha Gautama nació en el siglo VI antes de la era común, en Kapilavastu, Nepal, en el seno de los gobernantes de un clan guerrero denominado Shakya.
Esto es muy importante porque esto es lo único que se sabe del Buda histórico. Existen distintas versiones de su vida que narran de manera diferente su concepción y su nacimiento, en algunos casos más milagroso que en otro. Sin embargo, todas coinciden en un punto. Siddhartha Gautama fue criado para ser rey, aislado de la realidad de la vida y, a los 29 años, reconoce en otros el sufrimiento, causado principalmente por 3 eventos: la enfermedad, la vejez y la muerte. Esta situación es la que lo conduce a su renuncia y a llevar una rigurosa vida ascética, hasta que se percata de la importancia de seguir el camino medio. ¿Cuándo es que alcanza Siddhartha Gautama la denominación de Buda o, en sánscrito, despierto, iluminado? Es una feliz coincidencia que este evento suceda a los 33 años. De acuerdo a lo que señala el mito, esto pasa bajo el árbol de Bodhi. Allí comprende la intrincada cadena de causas y efectos que regulan la vida. Una vez que los comprende, es capaz de romper esa cadena, de romper los eslabones de la misma. ¿Para qué? Para evitar lo que, de acuerdo a la religión a la cual él pertenecía, era inevitable: la reencarnación. De esta manera, él nace al despertar verdadero. Desde los 33 hasta los 80 años, se dedica a difundir sus enseñanzas. A esa edad es que muere su cuerpo físico en la ciudad de Kushinagar.